Kino no Tabi, volumen 1, capítulo 5, parte 3. Kino se volteó. Mi padre miró al anciano de la aldea, sosteniendo el cuchillo para su inspección. El anciano asintió. Miré fijamente a mi padre, pensando solamente en lo extraño que era que tuviera un cuchillo de cocina afuera. Estaba tan fuera de lugar. Kino le preguntó al anciano por qué mi padre había traído un cuchillo. El anciano, con el mismo tono de voz distante y preciso que había estado usando todo el tiempo, dijo las palabras más espantosas. Usará el cuchillo para disponer de la niña. Todo el color se fue ya de la pálida cara de Kino. ¿Qué? Ella ha negado su necesidad de una operación y ha desobedecido a sus padres. Una niña como ella no puede ser dejada en libertad. Los niños son, en todo momento y por una buena razón, posesiones de sus padres. Los padres hacen a sus niños y tienen todo el derecho de disponer de uno defectuoso. Entonces fue que me di cuenta de que mi padre tenía la intención de matarme. No quería morir, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Volté hacia arriba y vi una expresión en la cara de mi padre que nunca antes había visto. Buena para nada, susurró y sus palabras estaban llenas de odio puro. Viajero, por favor, hágase a un lado. Es peligroso aquí. El anciano dijo, mi padre vino hacia mí con el cuchillo. Vi la hoja plateada relucir y pensé, qué bonito. Entonces el mundo se quedó en silencio y el tiempo avanzaba muy lentamente. Vi a Quino abalanzarse hacia mí desde un lado, intentando detener a mi padre, pero el cuchillo venía hacia mí demasiado rápido. Gracias, pero es demasiado tarde. La hoja estaba a pulgadas de mí cuando mi padre serpenteó a un lado y golpeó a Quino en el pecho mientras él se abalanzaba entre nosotros, atravesando su cuerpo. El sonido regresó y escuché un llanto extraño. Kino estaba parado como si abrazara a mi padre, con el extremo del cuchillo de cocina sobresaliendo de su espalda. Cayó a mis pies, el cuchillo aún atascado en él. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe sordo y se quedó quieto. Sabía que él ya había muerto. Hubo un grito sordo por parte de los aldeanos reunidos, seguido por un largo silencio. Incapaz de pensar, caminé unos pasos hacia atrás y choqué con la motocicleta. Se tambaleó, pero se quedó de pie. Entonces mi padre rió, miró a su alrededor y dijo, ustedes lo vieron. ¿Vieron cómo este hombre saltó entre nosotros? No tuve tiempo para desviarme. Yo quería matar a mi hija. Ustedes lo saben. Pero en su lugar, él lo maté a él. Se volteó hacia el anciano. ¿Qué deberíamos hacer con este terrible accidente? Sabía que lo que decía mi padre era absurdo. Cada adulto ahí también lo sabía. Todos se miraron los unos a los otros.
Miraron a mis padres, luego al anciano. Después de un momento, el anciano dijo, bueno, el viajero sí saltó en el camino del cuchillo, así que supongo que no hay nada que hacer. No es como si intentaras apuñalarlo. Fue, como bien has dicho, un accidente, un muy desafortunado accidente. No eres culpable de nada. ¿Todos están de acuerdo? Los adultos alrededor de él asintieron, sus ojos en blanco y anchos. Sí, por supuesto, fue un accidente, muy desafortunado, muy triste, siguieron diciendo. Mi padre inclinó la cabeza hacia el anciano de la aldea. ¿Y esta malvada niña? El anciano giró sus negros ojos hacia mí. Eran como fichas de ónix, planos, negros y silenciosos. Puede disponer de ella. Hay que culpar a alguien por la muerte del viajero. Encogió los hombros y se dio la vuelta. Mi padre inclinó la cabeza por segunda vez y dijo, su sabiduría me trae mucha satisfacción. Mi madre solo se quedó detrás de él, mirándome fijamente con las manos sobre su boca. No dijo nada. Esta mujer que alguna vez me había llamado pequeña flor, justo como Kino lo había hecho antes de morir. Aunque sabía que me matarían, en ese momento estaba feliz de que, por lo menos, iba a morir sin la operación, sin convertirme en un adulto apropiado. Mi padre se agachó e intentó sacar el cuchillo del cuerpo de Kino, pero se resistió. Mi madre se inclinó a ayudar. La empuñadura estaba cubierta en sangre, así que empujó las manos de mi padre a un lado y lo agarró con la manga de su blanca blusa. Él puso sus manos alrededor de las de ella y lentamente lo sacaron, pulgada a pulgada, con un horrible ruido chirriante. Pensándolo bien, este retraso fue el último regalo de Kino para mí, como si de alguna manera él se hubiera aferrado a la hoja del cuchillo para darme tiempo. Mientras mis padres trabajaban en el cuchillo, luchando por el control de éste, una pequeña voz susurró en mi oído. ¿Sabes andar en bicicleta? Dijo. Sonaba como la voz de un niño pequeño, más joven incluso que yo. Sí, le susurré en respuesta. La voz continuó. Si te quedas aquí vas a morir. Prefiero morir que seguir con vida y tener la operación. Esa operación es peor que la muerte si me hace igual a ellos. De nuevo, el horrible chirrido del metal en el hueso. Cerca de la mitad del cuchillo estaba fuera. Pero, honestamente, ¿quieres morir? Honestamente, preferiría vivir. Entonces, dijo la voz calmadamente, hora de una tercera opción. ¿Cuál? Casi todo el cuchillo había salido. ¿Sabes andar en bicicleta, sí? Sí. Entonces súbete en el asiento de la motocicleta detrás de mí. Agarra el manubrio, gira tu mano derecha hacia ti e inclina tu cuerpo hacia adelante. Será justo como andar en bicicleta.
una gran y pesada bicicleta, con un horrible sonido de succión que aún escucho algunas noches en mis sueños. El cuchillo se deslizó fuera del cadáver de Kino, y mi padre y mi madre cayeron hacia atrás. Mi padre tenía el cuchillo. Los adultos alrededor de ellos gritaron en alarma y después rieron nerviosamente. ¿Y luego qué? Pregunté, demasiado fuerte. Los adultos me miraron extrañados, como si hubieran olvidado que yo estaba allí, como si hubieran olvidado de qué se trataba todo esto. Mi padre sostuvo el horrible cuchillo tallado en sus manos llenas de sangre y me sonrió ampliamente. Era aterrador, pero yo no sentía miedo. Nos vamos lejos, gritó la pequeña voz. Me di la vuelta y salté al asiento de la motocicleta justamente cuando mi padre se apresuraba hacia mí, agitando el cuchillo. Mi madre gritó. Como me había dicho, giré el manillar derecho y me incliné hacia adelante. La motocicleta cayó pesadamente de su soporte y el motor rugió. Mi cuerpo fue tirado hacia atrás y me agarré desesperadamente del manubrio y sujeté mis rodillas al tanque de la gasolina. El grupo de adultos estaba de pronto detrás de mí. Estaba manejando la motocicleta y era justamente como manejar una gran y pesada bicicleta. Afiancé el manubrio levemente cuando cruzamos terreno irregular. Una vez que llegamos a terreno plano, aceleramos hacia lo lejos. Buen trabajo. Sigue así, gritó la voz. Mantén un agarre firme en el tanque con tus muslos. Eso te mantendrá estable. Te enseñaré cómo cambiar de marcha ahora. Seguí las instrucciones de la voz. El viento estaba en mi cara, haciendo llorar a mis ojos. A través de mis lágrimas podía ver la puerta frente a nosotros cada vez más grande. De pronto estaba detrás de nosotros y estábamos fuera, en el camino abierto, corriendo a través de los aparentemente interminables campos de verde, verde pasto. Era la primera vez en toda mi vida que había salido de las puertas del país. No pensaba en nada mientras manejaba, concentrada en nada excepto en mantener mi balance. No en mis padres, no en Kino, no en los fríos y oscuros ojos del anciano, ni siquiera en la vida que había dejado atrás. El viento escocía mis ojos, pero no le di importancia. Seguí manejando, sollozando. No sé cuánto tiempo conduje, minutos, horas, días. Entonces la voz dijo, cierto, creo que ya es suficiente. Volví en mí misma, parpadeando y me senté más derecha en el asiento. Haz lo que te diga. De acuerdo con lo que me dijo, cuidadosamente jalé una palanca con mi mano izquierda y moví mi pie derecho contra un pedal. La motocicleta bajó su velocidad gradualmente. Cuando parecía tan lista para detenerse, bajé mis pies. En una bicicleta, mis pulgares hubieran rebotado levemente fuera del suelo y yo hubiera planeado hasta detenerme, pero esto era diferente. Mis pies golpearon duro el suelo y la pesada motocicleta se derrumbó. ¡Ey! Bramó mi paciente instructor. Aún agarrada del manubrio,
Golpeé el piso y giré mis oídos retumbando con el sonido del metal en el suelo. Bueno, esto fue perfectamente terrible. ¿Quién te enseñó a andar en bicicleta? ¿Cuál es tu nombre? Ignoré a la voz y me recosté sobre mi espalda, mirando hacia el cielo. Estaba vacío y azul. Volteé mi cabeza y no vi nada más que pasto y flores meciéndose con el viento. Me levanté y miré a mi alrededor. Estaba en el centro de un campo de flores rojas. El campo era tan amplio que cuando eché un vistazo a la ruta que habían hecho las ruedas de la motocicleta, ya no podía ver mi aldea. Pero solo por un instante recordé al viajero yaciendo allí, en el patio detrás del hotel, con el cuchillo atravesando su corazón, muriendo. Kino, susurré. Extrañamente, no estaba triste. Ya no podía llorar. Había llorado todas las lágrimas de mi cuerpo y se las había entregado al viento. Pero tampoco estaba feliz. Solo me quedé ahí insensible. ¡Hey! Dijo una voz cerca de mis pies. Miré hacia abajo y miré la motocicleta tumbada hacia un lado. Dije que esto fue perfectamente terrible. ¿Qué? Tu conducción. Eso es lo que es. ¿Sería mucho problema que me pusieras de pie? Tan raro como parecía, tan inesperado, la voz venía de la motocicleta de Kino. ¿Motocicleta eres tú? Por supuesto que soy yo. No hay nadie más aquí, ¿o sí? La voz sonaba muy enojada. No había nadie más alrededor. Estábamos solos en el campo de flores. Es verdad, lo siento. No necesito tus disculpas, pequeña. Necesito que me pongas de pie, por favor. Agregó la motocicleta sonando necesitada. Encontré ese tono más encantador que el gimoteo demandante. Hice lo que me pidió, inclinándome, presionando mi pecho contra el asiento y jalándolo con toda mi fuerza. Habíamos aplastado muchas flores rojas. Puse mi pie encima del soporte y lo empujé mientras enderezaba la motocicleta. Se movió de vuelta hacia el soporte y ya no se tambaleó cuando la solté. Gracias, dijo. De nada, contesté. Estuvo cerca allí atrás. Sonó aliviado. Por un segundo no tuve idea de qué quiso decir. Entonces recordé el brillo del sol reflejándose en la hoja del cuchillo de cocina. Era como si lo viera pasándole a alguien más, como si yo ya no fuera esa chica de la aldea. Gracias por salvarme, dije automáticamente. La motocicleta contestó, lo mismo para ti. Si me hubieras dejado allí, quién sabe qué me habría pasado. Me alegra que me hayas sacado de allí, Kino. ¿Cómo me llamaste? Pregunté. Kino. ¿Por qué? Hace un momento pregunté tu nombre y tú dijiste Kino.
Pero yo soy... Y empecé a decir mi nombre, pero ya no era mío. Ese era el nombre de una niña que vivió en una aldea sin ninguna preocupación en el mundo, que creía que tenían que operarle cuando cumplías 12 años para convertirte en un adulto apropiado. Esa niña había muerto hoy, o quizás simplemente había crecido por sí misma. De cualquier forma, ella ya no existía. Me acerqué un paso más a la motocicleta y dije, soy Kino. Es un buen nombre, ¿no? Sí, me gusta. Dime, ¿cuál es mi nombre? ¿Tengo uno? No lo recuerdo. Recordé el nombre que el otro Kino y yo habíamos elegido el día anterior. Hermes. Tu nombre es Hermes, en honor a un viejo amigo de alguien que murió. Hermes. No está mal, dijo Hermes diciendo su nombre unas cuantas veces más, evidentemente complacido. Entonces él preguntó, ¿y ahora qué, Kino? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Nos quedamos en el centro de un mar de rojo, el suave perfume de las flores y el pasto alzándose a nuestro alrededor. No tenía respuestas para él y él no tenía ninguna para mí. Entonces empezamos nuestros viajes sin saber nada y menos a dónde íbamos.